La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Este es el lema de nuestro estudio bíblico y es la norma que nos rige para que podamos mantenernos en esta tarea. Claro que este estudio no reemplaza a la iglesia. Si desea nuestra ayuda e intermediación para conseguir una iglesia bíblica sana, llámenos y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia de buenas características bíblicas y pueda congregarse con otros para su crecimiento espiritual. Nuestros teléfonos de contacto con la aplicación WhatsApp 311-4809-545, 311-4809-545 o el 311-8484-052, 311-8484-4052. Recuerde el correo electrónico beliortiz@gmail.com o nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra en este día. Padre Celestial, tengo la convicción de que sin ti solo seremos metal que retiñe, ruido y nada más. Si tú no llevas este estudio bíblico a los oídos que tú quieres, en tu soberanía, si tú no lo conduces, si tú no lo utilizas, si tú no nos das gracia para producirlo, para que sea recibido, para que sea meditado, para que edifique personas, vidas, para que algunos encuentren la luz del Evangelio y otros crezcan en conocimiento, en meditación, en reflexión. Si tú no nos ayudas, si tu Santo Espíritu no está en esta tarea, en vano trabajamos nosotros. Ayuda y asiste a mi esposa en la lectura de las Sagradas Escrituras y a mí, oh Dios, lléname con tu Santo Espíritu para que solo exponga tu bendita palabra. Haz que este sea un instrumento para que muchos te conozcan, para que muchos te crean, para que muchos te honren, para que muchos te teman, para que muchos te sirvan. Danos Colombia para Cristo. Danos Colombia para Cristo. Danos Colombia para Cristo. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 18 al 22. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Como es obvio, estamos ante la parábola de la semilla de mostaza y la levadura con referencias a una explicación de lo que era para Cristo el reino de Dios. Y vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿qué es para nosotros el reino de Dios? ¿Qué fue para los judíos de la época de Cristo el reino de Dios? Es importante tener una claridad sobre esto. Entonces, aquí en lo que acabamos de escuchar,
tenemos el progreso del Evangelio anunciado en dos parábolas, así como sucedió en Mateo capítulo 13. El reino del Mesías, el reino de Cristo, el reino de los cielos es el reino de Dios. Que la gracia crezca en nuestros corazones, que nuestra fe y amor crezcan abundantemente para dar prueba indubitable de su realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros progresamos, cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros crecemos espiritualmente, no es que seamos perfectos, no es que seamos impecables, no es que nuestros parientes, nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos nos van a ver ya como angelitos con alas. No, pecadores, seguimos siendo erráticos, seguimos cometiendo desventuras, pero sí va a notar nuestra gente, nuestro círculo íntimo, nuestro círculo cercano, va a notar que hay un cambio, hay un progreso, hay una metamorfosis que llega a etapas visibles en nuestra vida. Entonces, ese es dar prueba indubitable de la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del advenimiento del reino de Dios a nosotros. Que el ejemplo de los creyentes, que la Biblia llama santos, de Dios, sea de bendición entre quienes viven. Y tengo que decirlo que muchos reciben bendiciones de Dios sin notarlo, sin darse cuenta, debido a que sus vecinos son creyentes. Entonces, que seamos de bendición para todos los que nos rodean y que la gracia de Dios fluya de corazón a corazón hasta que hasta que lo pequeño, lo que nace, lo que empieza, lo que es como un granito de mostaza, se vuelva enorme, grande, multitudinario, que llegue a miles, absolutamente incontables. De eso prácticamente, en resumen, se trata el pasaje que acabamos de leer, las parábolas que acabamos de escuchar. Son una ilustración que Jesús usó más de una vez, con diferentes enseñanzas. En Oriente, la mostaza no es una planta de jardín, sino del campo. No se hace tan grande literalmente como un árbol, pero sí llega a alcanzar los 2 metros, es un verdadero arbusto. Y un viajero cuenta que vio una de 3 metros de altura, debajo de la cual cabía un caballo con su jinete. Es muy común ver una nube de pájaros en estos arbustos, porque les encantan las pequeñas semillitas que producen, las muy pequeñas semillas de mostaza. En Mateo 13, del 31 al 32, también cuenta el Señor esta parábola. También quedó registrada esa parábola, pero con otra enseñanza. Su versión es más o menos así, dice: Jesús también les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que uno coge y planta en su campo. Es verdad que es la más pequeñita de todas las semillas, pero una vez que ha crecido, es la mayor de las hortalizas, porque se hace como un árbol, hasta tal punto que vienen los pájaros y se ponen a hacer el nido en sus ramas. Esto es más o menos lo que dice la versión de Mateo. La enseñanza de la parábola es diferente en Mateo y en Lucas. Eso ustedes ya lo pudieron haber notado. Mateo hace hincapié en la pequeñez de la semilla, que es un detalle que Lucas ni menciona. Y la enseñanza de Mateo es que las cosas más grandes pueden proceder de principios muy pequeños. Y eso es lo que sucede con el reino de los cielos. La versión de Lucas hace hincapié en el hecho de que los pájaros anidan en sus ramas. En Oriente Medio y en el Oriente en general, se simboliza muy frecuentemente un imperio poderoso o un reino de poder con un árbol grande y frondoso. Y las aves representaban a las naciones súbditas que encontraban protección en ese imperio. Usted puede ilustrar esto en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 31, verso 6,
y también en el capítulo 17, versículo 23, para que los tenga en cuenta y los vuelva a escuchar, los vuelva a leer en su casa cuando esté usted meditando sobre esto que ha aprendido hoy. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, refiriéndose al poderoso imperio asirio, escribió: Ezequiel, capítulo 31, versículo 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Y hablando de la restauración de Israel después del cautiverio en Babilonia, el profeta Ezequiel también dijo: Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. La figura del árbol en el contexto bíblico y en el contexto histórico oriental, como ya se los mencioné, era muy significativa. Como ya hemos visto más de una vez, Lucas es un universalista que sueña con un mundo para Cristo y nos presenta el reino de Dios como un gran imperio a cuya sombra todos los pueblos y naciones se reunirán algún día y encontrarán el cobijo y la protección de Dios. Aquí hay mucho para aprender. En primer lugar, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino de Cristo, cabe una gran diversidad de creencias. Quiero anticiparme con una explicación. No estoy hablando de creencias personales. Estoy hablando de creencias en base a la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque no hay persona ni iglesia que tenga el monopolio de toda la verdad. El creer que nosotros estamos como exclusivos, como únicos, en la verdad absoluta y los demás en el error, solo puede conducirnos a problemas, complicaciones, amargura y peleas. Esto encarnaría una verdadera ignorancia acerca de la gracia y pondríamos en el hombre lo que solo puede estar en Dios. En tanto, en cuanto las creencias de todos proceden de Cristo, de su palabra, son facetas de la verdad de Dios. En segundo lugar, en el reino de los cielos, en el reino de Cristo, cabe una gran variedad de experiencias. Se causa mucho daño cuando se trata de estandarizar la experiencia cristiana y se insiste en que todo el mundo tiene que venir a Cristo de la misma manera. Uno puede que haya tenido una experiencia repentina extraordinaria y puede decir el día y la hora en que Dios entró en su vida. El corazón de otro puede que se abriera a Cristo de una manera natural y sin crisis, como se abren algunas flores a los rayos del sol. Ambas experiencias proceden de Dios y ambas personas pertenecen a Dios. A unos les llega la experiencia de una paz profunda, a otros de una inquietud incontrolable, a otros con lágrimas. En fin, las experiencias no pueden estandarizarse. Tercero, en el reino de Cristo cabe una gran variedad de formas de culto. Uno se pone en contacto con Dios con un ritual elaborado y una liturgia espléndida.
Otro le encuentra o realiza su encuentro con Dios para adoración en una sencillez desprovista de todo ornamento. No es que el uno tiene razón y el otro no. La gloria de la iglesia consiste en que todos, por muy diferentes que seamos, podemos encontrar en su comunión, en la comunión con Dios o en la comunión de los unos con los otros, la forma de culto que nos acerca a Dios. Que cada cual encuentre la forma de culto que sea pertinente, pero que no crea que es la única, y mucho menos que se ponga en el plan de criticar a los demás. Cuarta enseñanza aquí en este texto. En el reino de Cristo, en el reino de Dios, cabe toda clase de gente. No hay acepción de personas para Dios. El mundo tiene sus etiquetas, tiene sus distinciones, tiene sus barreras, tiene sus líneas divisorias. Pero en el reino de Cristo no se hacen diferencias entre ricos y pobres, negros o blancos, pequeños o grandes, bonitos o feos, famosos o desapercibidos. La iglesia es el único sitio del mundo en el que las distinciones no tienen lugar legítimo ni importan. Eso debe quedarnos claro si es que estamos hablando de un cristianismo verdadero y estamos hablando de una iglesia saludable. Quinto, en el reino del cielo, en el reino de Cristo, caben todas las naciones. En el mundo hay muchas barreras nacionalistas, pero ninguna de ellas tiene valor para Dios. En el libro de Apocalipsis podemos ver eso en varias partes, pero especialmente en el capítulo 21 se nos dan las dimensiones de la santa ciudad. Es un cuadrado cuyos lados miden 12.000 estadios, es decir, unos 2.500 kilómetros. Por tanto, el área que está describiendo el texto en Apocalipsis 21 es de 6.250.000 kilómetros cuadrados. Es un número simbólico que implica enormidad. En la ciudad de Dios cabe todo el mundo y mucho más. Escuchemos el texto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y hablando del reino de los cielos, hablando del reino de Cristo, hablando del reino de Dios, es bueno que también escuchemos de las Sagradas Escrituras otro texto que nos habla claramente del imperio, nos habla claramente del reino y sobre quién va a reposar. Escuchemos lo de las Sagradas Escrituras con toda responsabilidad y con todo esmero. Isaías capítulo 9 versículos 6 al 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora ocupémonos un poquito del término levadura del reino. En Lucas 13, versículos 20 y 21, que ustedes ya escucharon, Jesús les dijo otra vez, ¿con qué compararía yo el reino de Dios? Es algo así como la levadura que coge a una mujer y la mete bien dentro entre 3 medidas de harina hasta que toda la masa queda fermentada. Esta es una ilustración que Jesús tomó muy seguramente de su propio hogar. En aquellos días el pan se cocía en las casas. La levadura no era más que un pellizco de la masa anterior que había acabado de fermentar. La levadura simbolizaba para los judíos una influencia mala,
negativa, porque identificaban la fermentación con la putrefacción. Por eso el Señor advirtió en otro pasaje a sus paisanos acerca de la levadura de los fariseos. Pero volviendo a nuestro tema, Jesús habría visto a su madre María meter un poco de levadura en la masa y que toda la masa cambiaba de aspecto. Así dijo: es como viene mi reino. Así es mi reino. Esta parábola se puede interpretar de dos maneras y según la primera manera se obtienen las siguientes enseñanzas. El reino del cielo surge de unos principios muy pequeños. El trozo de levadura era muy pequeño, pero cambió el carácter de toda la masa, o cambia el carácter de toda la masa, porque hoy todavía se usa la levadura para hacer el pan. Sabemos que una persona puede ser un foco de problemas o de paz en una junta, o en un departamento, o en un vecindario, o en un conglomerado. El reino del cielo empieza con las vidas, con los individuos. Ahora, después de su regeneración, comienzan a ser estas vidas dedicadas, tanto en hombres como en mujeres, pero en forma individual. Donde vivimos o trabajamos, puede que seamos los únicos cristianos practicantes. En ese caso, nuestra misión es ser la levadura del reino de Dios en ese lugar. Debemos leudar toda esa masa. Es lo que muchos cristianos hoy en día no entienden ni tienen en cuenta, y no lo quieren hacer. Se están acomodando a un cristianismo que ellos desean para sus vidas. Pero escuchemos la palabra de Dios respecto de estas cosas como ilustración y como afianzamiento de lo que estamos aprendiendo. Proverbios capítulo 4 versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué podemos aprender en esta primera parte de la interpretación de la parábola? En segundo lugar, podemos aprender que el reino del cielo no se ve como obra, no se ve cómo actúa, no se ve cómo funciona. No vemos cómo obra la levadura, pero está realizando su labor de una manera continua. Cuando usted toma una medicina para combatir una enfermedad, un virus o alguna infección, usted se toma la medicina, pero usted no ve cómo obra la medicina. Solo se ve el efecto. Lo mismo pasa con la levadura y lo mismo pasa con el reino de los cielos. El reino de los cielos no se ve cómo está obrando en el presente, ni en el ahora, ni en el aquí, pero sí se pueden ver los efectos. El reino está caminando, el reino está funcionando, el reino está marchando, el reino está progresando. Todo el que sepa un poco de historia se dará cuenta. Séneca, por ejemplo, el más alto pensador latino, llegó a decir, escuchen esto es en el contexto histórico de Séneca: ahorcamos a un perro peligroso, matamos a un toro acorneador, le metemos el cuchillo a las reses enfermas para que no contagien a todo el rebaño, a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Hasta ahí Séneca. No me vayan a endilgar que estoy enseñando sobre esto. Estoy mencionando un aspecto histórico, algo que pasaba. En el año 60 después de Cristo, esto era corriente en Oriente. Ya no practican esto. Sería algo salvaje si esta práctica continuara en medio de nosotros, aunque en algunas culturas todavía se está dando. Ya no seguimos esas normas nosotros, porque el reino sigue avanzando, porque el reino ha avanzado, porque nuestra mente ha cambiado, influenciadas por las enseñanzas, las normas y las prácticas del reino, porque el reino de Dios sigue avanzando lentamente, pero sin detenerse. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra cosa que podemos aprender, en tercer lugar, en esta primera forma de interpretar esta parábola, es que el reino del cielo obra
de dentro hacia afuera. No es el proceso de afuera hacia adentro, no. Es de dentro hacia afuera. Mientras la levadura estaba afuera de la masa, no podía influir en nada en ella. Es necesario que la levadura esté dentro de la masa para que pueda orar. Nunca podremos cambiar a nadie desde afuera. Por eso los esfuerzos por la paz y los esfuerzos por el cambio de la sociedad y los esfuerzos por la justicia social que queremos introducir desde afuera en el ser humano son inútiles. Son esfuerzos inútiles. Es una pérdida de tiempo. Hay que hurgar en el interior de las personas. Hay que comenzar a mirar en su parte noble, en su parte espiritual, en su inteligencia, en su razonamiento, en su voluntad, en su condición de ser moral. Eso no es materia. Eso no es externo. Entonces nosotros debemos revisar una cantidad de principios que nos tienen completamente equivocados. Pero el cambio de las personas para que hayan efectos de paz, de justicia, de igualdad, de amor, de comprensión, de tolerancia, de convivencia, es necesario que eso parta del interior de cada persona. No del exterior, del interior. El hombre no ha podido acabar el delito con las cárceles, con la pena de muerte, con una cantidad de cosas que se ha inventado. No ha podido y no podrá. Porque es que el cambio no viene de afuera, el cambio tiene que venir de adentro. Entonces, una vez hecho estos comentarios, las casas, las condiciones y las cosas materiales nuevas no cambian más que en la superficie. La misión del Evangelio es hacer nuevas a las personas, pero por su cambio interior, un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva manera de pensar, de sentir, de obrar. Pero viene del interior, no viene del exterior, no es por imposición. Cuando aparecen nuevas criaturas en el mundo no puede evitar el cambio real. Porque es que el cambio no es por obligación, no es por leyes, no es por imposición, no es porque tenemos fusiles en el cuello o cuchillos en la garganta, no. Es porque algo en nuestro interior cambió y comienza a decir, quiero vivir decentemente, quiero vivir en función de mi prójimo, quiero facilitar la vida a otros. Por eso que la iglesia es la institución más importante del mundo, porque es la fábrica donde se producen los hombres y las mujeres nuevas y nuevos, los hombres y las mujeres nuevos y nuevas. ¿Cuánta falta le hace a Colombia que sus hijos entiendan esto? En otras palabras, que entiendan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del reino viene de afuera, pero se introduce en nosotros. La masa no tiene poder para cambiar por sí misma o en sí misma. Nosotros tampoco. Lo hemos intentado y hemos fracasado, como ya les he dicho. Para cambiar la vida necesitamos un poder que viene de afuera y más allá de nosotros, pero que llega a nosotros, penetra en nosotros, se ubica en el interior nuestro, en nuestro corazón. Necesitamos al autor de la vida, que está siempre dispuesto a darnos el secreto de la vida victoriosa. Tenemos que acudir a quien es la luz, a quien es la verdad, a quien es el camino, a quien es la vida, para que nosotros podamos tener eso. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 18 al 23. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Con esta lectura demos por terminado entonces la primera forma como interpretaríamos el pasaje en la parábola de la levadura. Y vamos a la segunda interpretación de esta parábola, que señala el hecho de que, lejos de ser algo imperceptible, la acción de la levadura está a la vista porque la masa se pone como a hervir y a burbujear, es decir, se transforma, se esponja, se crece. Según esto, la levadura representa el poder del Evangelio para poner en conflicto a las personas. No se les olvide lo que dijo Cristo una vez. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y en Tesalónica se decía de los cristianos lo siguiente, escúchelo con toda atención. Hechos capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La verdadera religión no es una droga que nos desmarca de la realidad, que nos lleva a escapar de la realidad y nos adormece para que aceptemos los males contra los que hay que luchar, para que los aceptemos pasivamente o sin ninguna pelea. El Evangelio es lo más revolucionario del mundo. Produce una verdadera, auténtica y pacífica revolución en la vida individual y en la sociedad. Esta es la revolución que necesitamos en Colombia. Pero los cristianos estamos dormidos y en el mundo entero nos volvemos más insignificantes cada día nosotros los cristianos y nos respetan menos respecto de la buena influencia como hijos del reino de Dios de vida entre las naciones. Nosotros como hijos de Dios, donde quiera que estuviéramos, deberíamos ser una verdadera influencia muy positiva, de mucha bendición para los lugares donde Dios nos coloque. A comparación práctica con la levadura y su efecto que estamos analizando. Unamuno decía: y Dios no te dé paz y sí gloria. Hasta aquí la frase de Unamuno. El reino de los cielos es la levadura que nos llena al mismo tiempo de la paz de Dios y de un descontento divino que no tendrá reposo hasta que los males de la tierra sean barridos por el poder revolucionario y transformador del Evangelio. Ese debería ser el sentir de todos los cristianos. Escuchemos esto de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bueno que mi patria querida, Colombia, escuchara a Dios y recibiera su mensaje de buena voluntad para con todos nosotros. Qué bueno sería. Espero que algún día el Señor nos mueva a escucharlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 23 al 30. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ahora nos encontramos frente a la exhortación para entrar por la puerta angosta. Vamos a hablar de este tema de la puerta angosta. Nuestro Salvador vino a guiar la conciencia de los hombres, no a satisfacer su curiosidad. No preguntes cuántos serán salvos. Pregúntate a ti mismo, interésate por ti. ¿Yo soy salvo? ¿Yo seré salvo? No preguntes qué será de tal y tal o pascual, sino más bien pregúntese qué haré yo y qué será de mí. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Es una orden para cada uno de nosotros. Esfuérzate. Todo el que será salvado entrará por la puerta angosta. Eso no tiene duda. Debe emprender un cambio interior radical y total, y eso cuesta. Los que entren por esa puerta estrecha experimentarán una verdadera batalla. Por lo tanto, aprenderán que deberán esforzarse por entrar. Eso no es así nomás. Tiene su costo. La salvación es gratis, pero la santidad, el progreso, la madurez, cuesta todo. He aquí consideraciones vivificantes para reforzar esta exhortación. Oh Señor, que seamos todos despertados por ellas. ¿Cuáles son estas consideraciones? Aquellos que formulan la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Pero que nadie se desprecie a sí mismo o a los demás, porque hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nosotros no deberíamos estar preocupados por cuántos se van a salvar o cuántos no se van a salvar, sino si yo me salvo o no me salvo. Nosotros en verdad no sabemos quiénes son los verdaderamente salvos o quiénes son los verdaderamente creyentes. Solamente lo sabe Dios y cada persona en su interior. Cada uno de nosotros sabe si es salvo o no es salvo. Si llegamos al cielo, encontraremos a muchos allá a quienes no pensamos encontrar y echaremos de menos a muchos que esperábamos encontrar allá en el cielo. Tendremos sorpresas al llegar al cielo. Y cuidado que no seamos nosotros los que estaremos sorprendidos también. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos ahora a considerar el asunto de lo que sería el riesgo de quedarnos por fuera. Y eso pues lo vamos a ver aquí en Lucas 13, 22 al 30, ¿no es cierto? De camino hacia Jerusalén, Jesús iba pasando por pueblos y aldeas en los que aprovechaba para enseñar. Uno le dijo una vez, Señor, ¿son muy pocos los que se van a salvar? Vosotros haced el máximo esfuerzo para entrar, aunque sea por la puerta trasera, les dijo Jesús, porque os aseguro que muchos van a querer estar dentro y no lo van a conseguir. Una vez que el cabeza de familia se haya levantado a cerrar la puerta de la casa, aunque empecéis a llamar desde afuera y a suplicarle, Señor, Señor, ábrenos, Él os contestará, yo no sé de dónde sois vosotros. A lo mejor entonces ustedes se van a poner a decir, pero si hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Entonces el Señor dirá, os repito que no sé de dónde habéis salido. Largo de aquí todos vosotros, que no sois más que mala gente. Allí todo será llorar y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y os veáis excluidos. Porque llegarán otros de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pero cuidado, fijaos bien lo que os digo. Hay quienes parecen los últimos y van a ser los primeros. Y hay quienes se creen con más derecho que nadie, o sea, los primeros, y van a estar al final de todo. Van a ser los últimos.
Cuando se hizo la pregunta de quiénes van a ser salvos o quién puede ser salvo o cuántos serán los que se salven, es probable que se diera por sentado que el reino de Dios era para los judíos y que los gentiles se quedarían por fuera. Ese seguramente fue la motivación de la pregunta. La respuesta de Jesús seguramente lo dejó petrificado. Primero, Jesús declaró que la entrada en el reino no es automática, sino el resultado y la recompensa de la lucha. Hagan el máximo esfuerzo por entrar. Eso fue lo que el Señor dijo. Esfuércense por entrar. En el original griego se usa aquí la palabra de la que se deriva en español la palabra agonía. Dice, agonicen. Y aquí me viene a mí el momento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando estaba ante la inminencia de su sacrificio, que entró en agonía. El esfuerzo que hay que hacer para entrar debe ser tan intenso que bien se puede describir como una agonía del alma y del espíritu. Gracias a Dios, Jesucristo sufrió esa agonía por nosotros. La verdad es que nosotros nunca llegamos a luchar contra el pecado hasta la muerte, pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. Por esta razón deberíamos entender cuando nos dice que debemos esforzarnos. Y la esperanza para animarnos a este esfuerzo viene también de parte de Dios. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en otra parte de la Escritura dice que Él es el que nos esfuerza. Todo el asunto llega a ser de fe. Y todo el asunto llega a ser de cómo le creemos a Dios lo que Él dice. Mis queridos seguidores, corremos un cierto riesgo. Es fácil creer que una vez que nos hemos entregado a Jesucristo, ya estamos dentro y nos podemos sentar tranquilamente como si hubiéramos llegado a la meta. No hay tal cosa en la vida cristiana. Si uno no está avanzando continuamente, es porque está retrocediendo. Tenga eso muy presente y no lo olvide. Por eso es preocupante y es de mucho temor ver la apatía reinante entre los cristianos de hoy día. La vida cristiana es como una escalada en la que vamos siguiendo senderos hacia una cima que no se alcanza en este mundo. De dos nobles escaladores que murieron en el Everest, se dijo, la última vez que se vieron iban hacia la cima. En la tumba de un guía alpino que murió en una ladera se inscribió, murió escalando. Para el cristiano, la vida es un constante ir hacia adelante y hacia arriba. Esa es la vida del cristiano, esa es la característica. Ahora tratemos de acuñar esta verdad con la palabra de Dios, que es la verdadera verdad. Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta segunda interpretación, el segundo punto de aprendizaje es el siguiente. En lo que estaban confiando estas personas que hicieron las preguntas, por lo que ellos argumentaron en su respuesta. Pero si hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Hay algunos que creen que basta con haber vivido en una civilización cristiana o haber nacido en un hogar cristiano. Se consideran diferentes de los paganos ciegos e ignorantes solo por el hecho de haber nacido en Occidente. Pero la persona que vive en una llamada civilización cristiana no es cristiana per se, no es cristiana solo por eso. Sin duda, disfruta de muchas de sus ventajas. Está beneficiándose de un capital que otros han acumulado. Pero no hay razón para conformarse, sino más bien para aceptar el desafío. ¿Qué has hecho tú para iniciar todo esto? ¿Qué has hecho tú para conservarlo y desarrollarlo? No podemos vivir de una bondad prestada. En tercer lugar, habrá sorpresas en el reino de los cielos, como ya se los dije. Los que ocupan puestos importantes en este mundo puede que no tengan mucha importancia en el siguiente, como no le dieron importancia a nada de su vida interior y mucho menos a su vida espiritual. Y otros, en los que nadie se fija aquí en esta tierra, puede que sean los príncipes en el mundo verdadero, en el mundo que está por venir. Esto lo deberían pensar muy bien los poderosos, los habilidosos que con sus talentos ganan fama y montañas de dinero, los políticos, los policías, los militares, los jueces y los magistrados, los senadores y los representantes, a la Cámara, todos los que se ocupan de gobernar, porque esto de ahora y de hoy no es el todo. Viene otra realidad muy distinta,
viene una dimensión insospechada que los nombrados hace un momento no quieren ni siquiera considerar en lo más mínimo. Se cuenta de una señora que estaba acostumbrada a muchos lujos y a que la trataran con respeto en todas partes. Se murió esta señora y cuando llegó al cielo, vino un ángel para guiarla a su casa, a su morada. Pasaron por delante de muchos palacios estupendos y la mujer esperaba que cualquiera de estos palacios sería el suyo. Salieron de la calle principal del cielo y recorrieron las afueras, llegaron a los suburbios donde las casas eran mucho más modestas y por último llegaron a una que no era mucho más que una chocita. Esa es su casa, le dijo el ángel. ¿Qué? Protestó la mujer. Esa no puede ser mi casa. Lo siento, le dijo el ángel, pero eso es todo lo que pudimos construirte con los materiales que nos mandaste desde abajo. La posición en el cielo no es como en la tierra. Los primeros de la tierra resultarán los últimos y los últimos de aquí serán los primeros en el cielo. Ese es el principio que el Señor nos ha enseñado. Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Que el Señor los bendiga ricamente y que hayan aprendido mucho en el día de hoy para edificación de sus almas, para la gloria de Cristo y para la extensión del reino. No se olvide contactarnos, no se olvide orar por nosotros, no se olvide que también nosotros necesitamos el estímulo, el compañerismo y la comunión de quienes son bendecidos con este programa. Hasta pronto, nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Toda